Bueno, ahora lo que queda por ver son las aplicaciones de la integral definida. Bueno, ya habíamos dicho que el cálculo del área de la integral en realidad no solo se aplica para calcular áreas de figuras, sino también se usa en aplicaciones para calcular energías y toda una serie de cosas. Pero no son esas las únicas aplicaciones que tiene. También se utiliza para calcular longitudes de curva, volúmenes, áreas de distinto tipo, momentos de inercia, física. En particular, nosotros vamos a ver tres. La primera de ellas que se llama el cálculo de longitudes de curvas. La segunda, que la vamos a llamar el cálculo de volúmenes de revolución. Y la tercera, que la vamos a llamar el cálculo de áreas de revolución. Bien, la primera de ellas, el cálculo de longitudes, significa lo siguiente. Supongamos que vamos a poner la primera, para no andar poniendo el título de nuevo. Vemos cálculo de longitudes de curvas. Bien, esto significa, supongamos que tenemos una cierta función y entre A y B no queremos calcular el área bajo la curva, sino que lo que queremos calcular es la longitud de este arco, donde esta es una función determinada. Se entiende una función integrable. Bien, para poder calcular, nosotros cuando calculamos las áreas, lo que hicimos fue hacer una partición inicial, calcular un área aproximada inicial y luego tomar el límite de la suma, o sea, calcular la suma de Riemann. Y después eso lo conectamos mediante el teorema fundamental del álgebra con la integral indefinida. Y lo calculamos definitivamente con el segundo teorema. Bien, entonces la idea sería hacer lo siguiente, a ver si aquello dio resultado, ¿por qué no va a dar resultado este? A ver si podemos establecer una suma de Riemann que en vez de calcularme el área debajo de la curva, me calcule una longitud aproximada de este arco y luego ver si podemos asemejarlo a una suma de Riemann para que el primer teorema fundamental, nos dé el fundamento para poder utilizarlo para el cálculo. Entonces, para eso, bueno, como siempre, vamos a hacer una partición original de n partes, cada una de longitud delta x. Vamos a ir hasta la función. Y lo que vamos a hacer es tomar el segmento recto que une los extremos. Esta en rojo, en realidad acá están media mal dibujadas, son rectas. O sea, yo tendría acá cosas así, pedacitos de recta. A, eso, a esos pedacitos, a todo el conjunto, se le llama una poligonal. Si yo lograra calcular la longitud de todas las poligonales, entonces tendría una aproximación al arco que quiero calcular mediante la suma de esas longitudes, que me quedaría el pedacito ese ahí intermedio. Pero si logro establecer las longitudes estas en función del delta x, el límite me lo haría tender a cero al delta x. Bueno,
la partición tendería al arco que estoy buscando. O sea que lo que tendría que hacer es ver cómo conecto o cómo escribo cada tramito de estos que están acá en función del delta X. Bien, lo que vamos a hacer es hacer un zoom de esto para verlo y lo vamos a poner acá. Es decir, lo que yo tendría ahí, forma exagerada, sería esto. Este sería esto. Tendría el arco, ahí en forma exagerada, ¿eh? Y tendría el segmento de la poligonal acá. Ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a borrar este círculo de acá afuera porque no tiene sentido, sería el circulito ese. Vería eso, bien. Si bajo esto hasta el eje de las X, si bajo esto hasta el eje de las X, este sería el valor X sub Y. Y este otro sería el X sub Y más 1, que lo vamos a escribir como X sub Y más delta X. Estaría acá, ¿ven? Este sería, por ejemplo, el X sub Y, y este sería el X sub Y más delta X, ¿ven? Si tomamos las imágenes, y este sería la F en X sub Y, y esta sería la F en X sub Y más delta X. Ahora, esto me forma acá un triángulo rectángulo, donde este cateto es toda esta altura menos toda esta otra. O sea, ese cateto será, aquí no me va a alcanzar, será f de x sub y más delta x menos f de x sub y. Mientras que este otro tendrá una longitud delta x. Es decir, que este pedacito que está acá, que lo vamos a llamar la longitud L sub i, va a ser igual a, por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más f de x sub i más delta x menos f de x sub i, todo elevado al cuadrado. Acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar delta x factor común, y entonces esto me va a quedar, lo voy a sacar primero factor común de acá, y después lo voy a sacar factor de toda la raíz. Como este término no tiene delta x, entonces me va a quedar dividido. Es decir, que el L sub i me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 1 más, y acá me va a quedar, vamos a poner un poquito más grande, me va a quedar f de x sub i más delta x menos f de x sub i, todo dividido por delta x y todo multiplicado afuera por delta x, que es el que saqué dentro de la raíz. Entonces ahora vamos a pasar a la otra página y vamos a llevarlo a esto. Así vamos con la fórmula original. Ese sería, acá, perdón, acá me faltó un cuadrado, que es el cuadrado que estaba acá. Que se me olvidó poner lo que sería el cuadrado este. Ahí lo ponemos. Este delta X en realidad, vamos a escribir un poco más afuera, está fuera de la raíz. Ahí está.
Eso es lo que me quedó. Ese es el cálculo de la longitud de cada uno de los segmentitos, estos que están acá, ¿ven? Ahora, una longitud aproximada será igual a la suma de todos los L sub I. Acuérdense que nosotros numeramos esto. El primero lo numeramos como X0, o sea que el índice I acá empieza en 0 y termina en N. ¿Eh? Y como en realidad el último de todos es este, el primero, porque fíjense que acá nosotros tenemos que hacer la altura esta menos la altura esta para sacar el cateto opuesto del último de los triángulos que están acá. Claro, pero si nosotros estamos enumerando como que el anterior es X sub I, el posterior es X sub I más delta X, entonces este que está acá es el N-1. O sea, este es el I N-1, mientras que este otro será el N-1 más delta X, que sería el N. Pero nosotros entonces el I lo tenemos que llevar hasta N-1. Es decir, que esto sería la suma de los I que van desde 0 a N-1 de todos los L sub I. Que sería, acá tendría que reemplazar todo por aquella forma. En definitiva, entonces, la longitud total tendrá que ser igual al límite de delta X que tiende a 0 de la suma, y ahora no le vamos a poner, como de costumbre, no le ponemos nada, ¿de quién? Y de todo lo que está allá. O sea, de la raíz de 1 más, veamos, f de x sub i más delta x menos f de x sub i dividido de delta x elevado al cuadrado por la delta x. Pero resulta que esto es una suma de Riemann. Quiere decir entonces que si esta es la función que acompaña a la suma, pues entonces el resultado de esto por el primer teorema tendrá que ser la integral de todo esto que está acá. Ahora veamos cómo actúa el delta x. En realidad esto es un límite y estos son términos sumando. Por lo tanto, yo acá tengo un producto, quiere decir que el límite de todo este término es el producto de los límites. Bueno, pero una vez que yo coloque el límite acá delante de la raíz, el límite por propiedad se mete adentro, este no lo afecta y me va a quedar el límite de todo esto. Pero el límite de delta x de todo eso no es otra cosa que la derivada, si es la fórmula de la derivada. Quiere decir entonces que cuando aplique el teorema fundamental acá, la longitud tendrá que ser igual a la integral que va entre a y b, ¿de quién? De la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado por la diferencial de la x. Y esa es la fórmula para calcular la longitud. Una fórmula no muy fácil de utilizar, porque fíjense que está dentro de una raíz y siempre las integrales ahí traen lo suyo. No es tan simple. Muchas veces en cálculos reales esto hay que hacerlo en forma numérica. Bueno, acá estaría todo lo que decíamos recién. Y acá hay, por ejemplo, hay dos ejemplos. Cómo calcular el perímetro de una circunferencia utilizando esto. Bueno, escribimos la ecuación de la circunferencia. Recuerden, cuidado con esto, porque en realidad yo no puedo encontrar, ya lo saben de álgebra, no puedo encontrar una función completa que me describa todo el círculo. Tengo que escribir dos.
una para la parte de arriba y otra para la parte de abajo. Lo que vamos a hacer para calcular es encontrar nada más que una cuarta parte del círculo, escribir la fórmula esa y luego multiplicar por 4. Si calculo este arco, por 4 me va a dar la circunferencia entera. Por lo tanto, la función completa acá vale la raíz de r al cuadrado menos b al cuadrado, cuya derivada es todo esto que está acá. Lo que voy a hacer es la integral entre 0 y r, o sea, entre este punto y este punto, ¿de quién? De la raíz cuadrada de 1 más esto elevado al cuadrado por la diferencial de x multiplicada por 4. Bueno, ahí está resuelto. Ahí estaría el valor conocido del perímetro de la circunferencia. Acá lo que hace es calcular la longitud de una catenaria. Ya habíamos visto que en la catenaria, esta curva, adoptaba un coseno hiperbólico. Entonces tomamos una catenaria que tenga, queremos calcular la longitud total. Por lo tanto, tenemos el coseno hiperbólico. Si a esto, si le metemos un eje coordenado acá y la longitud completa acá vale L, ponemos el eje en la mitad, tenemos L sobre 2 para un lado y L sobre 2 para el otro. Por lo tanto, el coseno hiperbólico lo calculamos como 2 veces, si en vez de calcular la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2, calculamos como 2 veces la integral entre 6 y L sobre 2. O sea, calculamos nada más que esta partecita. Esto que está acá no es otra que la relación hiperbólica fundamental, que también ya le hemos visto. Si el coseno hiperbólico al cuadrado es la raíz de 1 menos el seno hiperbólico al cuadrado. Bueno, esto vuelve, en realidad, esto era nada más que como para decir lo que era, pero lo que nosotros tenemos que hacer es esto que está acá, porque calculo. Recuerden que hago la derivada, me da el seno hiperbólico. Esto, cuando lo calcule por la relación hiperbólica fundamental, vuelvo al coseno hiperbólico. O sea, era lo mismo que si hubiera hecho la integral directamente de la función. Yo en realidad acá estoy haciendo la integral de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Pero la derivada del coseno es el seno. Y después, esto que está acá, por la relación hiperbólica fundamental, vuelve a ser el coseno. O sea que, como que, como que fue esta misma la que tenía que integrar. Bueno, da esto como resultado y ahí tenemos el resultado de lo que vale la catenaria, ¿no? Recuerden que esto, en realidad, está haciendo la suposición. Acuérdense, estamos diciendo, esto es un coseno hiperbólico. Alguien acá se puede preguntar, sí, pero ojo, que si yo esto lo levanto, la curva va a ser más corta. Y acá esto me está diciendo que la curva solamente está en función de la distancia. Pero es evidente que también tiene que estar en función de la luz que hace acá. Claro, pero lo que estamos suponiendo acá es que este es un cable colgado a una distancia determinada y que está siguiendo exactamente el coseno hiperbólico. Si eso es así, entonces esta altura vale 1. Si esta altura hubiera valido un valor a diferente, entonces la función acá hubiera variado. Hubiera seguido siendo un coseno, pero hubiera tenido algo. Ese algo hubiera interferido acá y hubiera aparecido como factor ahí en la parte final. O sea, esta está suponiendo que a una distancia L corre una cadena, un hilo, lo que sea, y lo dejé que en la unidad de medida, esta que está acá, estuviera a 1 del suelo. Si está a un valor distinto, bueno, entonces ese valor de alguna manera se va a arrastrar. Si está a 1, vale eso, o sea, no depende de la altura. Otra de las aplicaciones que tiene es lo que se llaman las figuras, o sea, cálculo, vamos a poner así, cálculo de áreas y volúmenes de figuras de revolución. ¿Qué es una figura de revolución? Supongamos que tengo una curva cualquiera
Por ejemplo, esta. Acá tengo A y acá tengo B. La curva sigue, por supuesto. Estamos dibujando nada más que esa partecita. Y la vamos a hacer rotar sobre el eje de las X. Como que sale acá de la hoja. Obviamente que también la podemos hacer rotar sobre el eje de la Y, pero como es que la hagamos rotar sobre él. Entonces esto, claro, en el plano la voy a ver como que la curva pasó acá abajo, ¿eh? Pero en realidad esto está rotando, o sea que le tendría que hacer, ¿eh? Es decir, vista en perspectiva, sería como un vaso ahí, una cosa así. Bueno, esta figura se llama una figura de revolución. Tiene un área lateral acá y un volumen. Tanto el área como el volumen lo calcula la integral definida. Para poder calcular, vamos a suponer primero, cálculo de volúmenes. Y vamos a ver de nuevo si podemos meter una suma de riesgo. Vamos a hacerlo acá mismo. Vamos a llevar este título para arriba para no tener que hacer de nuevo todo el dibujo. El dibujo para abajo. Y vamos a hacer así. Vamos a formar, obviamente, esto está dividido en delta X. Vamos a ir hasta la función esto vale delta X, y vamos a poner una recta acá. En realidad, ahí como la curva es cóncava, la recta saldría por afuera, ahí medio, ¿no? O sea que eso en realidad lo que formaría sería un tronco de cono, ¿ven? Esa es la figura que estaría formando. Esto, fíjense, tendría, este punto vale x sub y, este vale x sub y más delta x, y ahora, el inferior vale f en x sub y, y el superior vale f en x sub y más delta x, ¿ves? Si lo llevamos acá, observemos lo siguiente, que el f de x sub y es la altura que hay desde acá hasta acá. Claro, pero eso que constituye el radio menor del tronco de cono, es decir, el f de x sub y es esto. Por consiguiente, el otro es el f de x sub y más delta x. El delta x es la altura del cono. Por consiguiente, es esa altura. Ahora, por la geometría, se puede, por fórmula de geometría, se puede calcular el volumen de un tronco de cono. Es decir, si yo tengo el tronco de cono, tiene un radio que lo vamos a llamar R chiquito,
otro radio que lo vamos a llamar R grande y una altura determinada. La geometría dice que el volumen de este es igual a pi sobre 3 multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más el producto del menor por el mayor multiplicado por la altura. Esa es la fórmula de la geometría. Pero bueno, el radio menor lo hemos llamado en nuestra figura f de x sub y, y al mayor lo hemos llamado f de x sub más delta x, y a la altura la hemos llamado delta x. Por lo tanto, este tronco de cono tiene un volumen sub i, que lo vamos a escribir acá como el volumen sub i va a ser igual a pi sobre 3 multiplicado por radio mayor, que es f de x sub i más delta x, más radio al cuadrado, más, están ahí al cuadrado, más el radio menor, que es f de x sub i al cuadrado, más el producto de ellos, o sea, f de x sub i más delta x por f de x sub i, todo esto multiplicado por delta x. Y ese es uno de los volúmenes elementales. Ahora entonces, ¿cuánto va a valer el volumen aproximado? Fíjense en que si sumamos, si construimos otro acá y otro acá y otro acá y sumamos cada uno de los volúmenes separados, vamos a obtener un volumen aproximado en donde va a diferir en el claro que queda ahí entre la partecita esta de la poligonal y la curvatura de la función. Y evidentemente que si hago tender delta x a 0, eso va a desaparecer y va a tender al volumen que estoy buscando. Es decir, que el volumen aproximado tendrá que ser la sumatoria de todos los b sub i. ¿Eh? De nuevo, vamos a tener que poner y que va de 0 a n-1. Por lo tanto, el volumen de revolución que estoy buscando tiene que ser igual al límite de delta x, que tiende a 0, de la sumatoria, y ahora para no escribir todo, lo voy a copiar directamente, de esta sumatoria que está acá. Pero ahora de nuevo, tengo todo esto y tengo el delta x acá. De nuevo, esto es una suma de Riemann. Si a todo esto lo tomo como una función, el teorema fundamental ahora me dice que el límite de todo esto tiene que ser la integral indefinida de todo lo que está acá. Claro, pero cuando haga tender delta x a 0, ¿a qué tiende? Y bueno, este tiende a f de x sub i. Perdón, acá, disculpen, faltó algo. Pi sobre 3. Acá lo vamos a sacar afuera, pi sobre 3. Me lo tragué. Entonces, ahora, cuando tome delta x, que tiende a 0, este tiende a f de x sub i al cuadrado. Este queda como está, porque aquí no tiene delta x. Este tiende a f de x sub i multiplicado por f de x sub i. O sea que me queda f de x sub i al cuadrado más f de x sub i al cuadrado más f de x sub i al cuadrado, que es 3f de x sub i al cuadrado. Simplificado eso, el volumen va a tener que ser igual a pi. Fíjense en pi, está fuera de la sumatoria, lo dejamos como está. Acá me va a quedar 3 veces f de x sub i al cuadrado, que se cancela con este 3. Entonces acá me va a quedar la integral entre a y b de f de x al cuadrado por la diferencial de x, y ese es el cálculo del volumen de revolución. Una fórmula mucho más simple de calcular. Acá, bueno, acá se explica la revolución, acá está calculado el tronco. Nosotros hemos hecho una función distinta
Le hemos hecho así, acá le hemos hecho convexa. Aquí estaría lo que decíamos recién. Aquí está la fórmula. Y aquí estaría la fórmula general. Bueno, acá, por ejemplo, calcula el volumen de una esfera. Lo que hace es tomar la semicircunferencia superior, hacerla rotar sobre el eje de la X y lo que tiene es una esfera. Bueno, fíjense en que la fórmula dice pi por la integral. Acá la integral se hace entre 0 y r, por lo tanto lo que estamos haciendo es sacar nada más que esta partecita y la estamos haciendo rotar. Está multiplicada por 2 porque es toda esta semiesfera más toda esta otra. Está calculando nada más que una semiesfera. Y ahí tenemos la fórmula conocida del volumen de la esfera. Acá también calcula el volumen de un cono de altura h y radio r, ya que lo que hace es tomar una línea recta que tiene altura h, o sea, acuesta el cono, toma a este como el origen de coordenadas, y este h sería el límite superior, o sea, el b que venimos usando en las fórmulas. Entonces esta fórmula de la recta tiene que ser r sobre h como pendiente, esto dividido esto que es la tangente, multiplicado por la y. Eso lo hace entre 0 y h, hace rotar esta recta y obtiene la conocida fórmula también del volumen del cono. Ahora viene el área de revolución. El área de revolución es lo mismo, porque, de nuevo, vamos a ponerle acá, área de revolución. La figura para el volumen es la misma figura que para el área. Fíjense, si acá tenemos la figura original ya rotada, entonces, de nuevo, esto es A, esto es B, dividimos esto en delta X, y entonces de nuevo vamos a formar un tronco de cono. De nuevo vamos a volver a poner todos los valores. Este es f de x sub i. Este es f de x sub i más delta x. Este es x sub i y este es x sub i más delta x. O sea que, de nuevo el tronco de cono está acá. Y de nuevo tenemos una fórmula de la geometría para calcular esto. Acá no vamos a volver a, o sea, ya no vamos a poner radios, directamente ya sabemos cómo se relacionan. El radio menor es f de x sub i, el radio mayor es f de x sub i más delta x. Ahora, veamos, esta altura sigue siendo delta x. Y vamos a llamarle a este pedacito que se llama la apotema en el tronco del cono. A ese pedacito le vamos a llamar L y le vamos a llamar sub i. ¿Por qué? Sería el pedacito este que estamos viendo acá, la parte de la poligonal. Ahora, la geometría dice que el área sub i, esta que estoy buscando, va a ser igual a pi por el radio mayor, o sea, f de x sub i más delta x, más el radio menor, o sea, f de x sub i, multiplicado, pero ahora sí, por L sub i. O sea, no por delta x.
por el pedacito ese. Acá ponemos esto para que vean. Bueno, acá en el apunte, a este pedacito que nosotros lo llamamos L sub I, se lo llamó delta S sub I para que concuerde la nomenclatura con el delta S. En realidad, ahí nosotros lo llamamos L sub I. Fíjense en que es la fórmula que escribimos allá, nada más que a ese lo llamamos L sub I en vez de delta S sub I. Bueno, pero entonces, veamos cómo queda. L sub I es la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por esta altura, que estaría acá, que sería delta X, y esta base. Claro, pero esta base es la longitud total del radio mayor menos el radio menor. Es decir, que por Pitágoras, L sub I debería ser la raíz cuadrada de f de x sub I al cuadrado más, perdón, adentro, f de x sub I más delta x menos f de x sub i, todo elevado al cuadrado, más delta x al cuadrado. Sacando de nuevo el delta x factor común, ahí podemos ordenar para que nos quede igual que antes, tendríamos que L sub i va a ser igual a la raíz cuadrada, acá damos vuelta a los sumandos, y me va a quedar 1 más f de x sub i más delta x menos f de x sub i sobre delta x, todo esto elevado al cuadrado por delta x. Claro, pero todavía a esto hay que sumarle estos dos. Por consiguiente, si ya directamente calculamos la suma de Riemann sin pasar por la aproximada, el área que estamos buscando tendrá que ser, vamos a levantar un poco para que entren todas las fórmulas acá, no tener que ir a la otra hoja. El área que estamos buscando tendrá que ser el límite de delta x que tiende a ser de la suma de pi por f de x sub i más delta x más f de x sub i por el delta i, que vale la raíz cuadrada de 1 más f de x sub i más delta x menos f de x sub i, todo dividido de delta x, todo elevado al cuadrado por el delta x final. Y ahora, cuando tomemos el límite, por el teorema fundamental, esto se me transforma en f de x sub i, que me va a quedar 2 veces f de x sub i. Esto se me transforma en la derivada, me va a quedar el cuadrado. O sea que el área va a ser igual. Acá, como tengo 2 veces f de x sub i, me va a quedar 2pi, que eso sale afuera, porque es constante, integral entre a y b, ¿de quién? De f de x multiplicada por la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado por la diferencial de x, y esa es la fórmula para calcular las áreas de revolución, bastante más complicada incluso que la del cálculo de longitudes. Esta, salvo casos muy excepcionales, por regla general, este hay que hacer en numérico, porque esto es muy difícil. Acá estaría lo que decíamos recién, ¿no? Calcula
un ejemplo de aplicación, calcular el radio de la esfera, el área de la esfera, sería lo mismo que este, con la diferencia de que acá adentro le tenemos que agregar lo que hemos sacado recién, o sea, acá vamos a tener 4pi porque es 2 veces más 2 de la otra. O sea, acá estaría la fórmula. ¿Eh? 4, ¿por qué? Un 2 es de la parte que estamos calculando. El otro 2 es porque es la mitad que estamos haciendo, lo que antes. O sea que la función, por esto que era parte de la longitud. Era acuérdense que era 1, la raíz de 1 más la derivada del cuadro. Ahí estaría el cálculo. Y acá hace lo mismo que antes, también calcula el volumen del cono. Bueno, esta sería la función que ya la habíamos visto, la derivada, y bueno, acá calcula. Acá directamente, ¿cómo? Es como si hubiera puesto el origen acá y hubiera girado el cono 90 grados. Entonces estaría calculando directamente el C de H, el 2pi normal de la fórmula de la I, la fórmula de la raíz, el cálculo completo daría este resultado para el volumen del cono. Bueno, lo que sigue, después ya en la próxima clase vamos a ver algunas fórmulas de cálculo numérico, cuando la aplicación de los métodos de cálculo para integrales resulte muy complicado, muy difícil y todo eso.